decir, no tenemos tantos nacimientos como antes, pero en todo caso tenemos una población que está madura, no vieja, como los países de Europa o como algún país atípico de América Latina, que no voy a citar, donde el índice de crecimiento demográfico casi que no compensa a los que se van y a los que emigran, ¿no? Bueno, fíjate, sin embargo, el número de nacimientos no ha bajado. No ha bajado. De una manera así importante. Nos seguimos teniendo entre 500 y 600 mil nacimientos todos los años Qué por bueno, ahora. qué bueno. Entonces, esto, lo importante de destacar es que la población en edad de trabajar tiene menos gente que mantener, tanto adultos como jóvenes, y entonces hay más recursos para dedicar la economía y al crecimiento, que es lo que se ha llamado el bono demográfico, que no es un bono en Bolívar que se le paga, sino es un bono que sería como un gran beneficio que tienen los países para avanzar en sus procesos de los cambios que se están dando en este momento. Hay países que hacen milagros, por ejemplo Uruguay, que tiene un crecimiento demográfico tipo alemán. Un tercio de la población tiene que trabajar para mantener y educar a los que vienen y después las tremendas leyes sociales de los que se retiraron. Sí. Y eso siempre está al borde de la velocidad de pérdida en cuanto fallen algunas variables, ¿no? Sí. Nosotros estamos lejos de eso. Todavía estamos lejos. Ahora, el número, ya hay países donde ya no están creciendo, ¿entiendes? Ya no están creciendo, no solo los países europeos, inclusive países de Latinoamérica. Que es el concepto de la modernidad, de tener pocos hijos, vivir un poco menos recargados. ¿Cómo se lee eso desde un punto de vista de un experimentado estadístico como usted? Me alejo un poco del tema, pero creo que es pertinente, ¿no? Bueno, mira, indudablemente que en la medida que va avanzando la humanidad, hay una tendencia por la misma situación económica que viven los países, por la misma dificultad de mantener una gran cantidad de niños. Esto ha ido teniendo ese proceso de cambio, pues la mentalidad de la población va evolucionando, van mejorando los métodos anticonceptivos, inclusive la educación de la gente. Sin embargo, todavía en el caso nuestro se mantienen tendencias que todavía no son totalmente de paralización del crecimiento, pues, de la población. Ahora, sí, estamos vitales. Estamos vitales, pero fíjate, hay una cosa importante. Hay mucha gente que piensa que la población puede crecer y seguir creciendo de una manera indefinida. Es decir, que de repente podemos llegar a tener 100 millones de habitantes. No, los procesos que van viviendo los países cuando comienza una declinación de la tasa de crecimiento son procesos irreversibles. Y entonces nosotros vamos hacia los 50 millones de habitantes, quizás hacia el año 45 o 2050, y bueno, y allí la población ya propiamente dejará de crecer de acuerdo a los estudios. Bueno, ese sería un techo manejable. Sería un techo manejable y hacia allá marchamos. Por eso es que es importante aprovechar este momento que estamos viviendo, donde no tenemos una gran cantidad de gente, ni en edad mayores de 65 y proporcionalmente no es tan alta los menores de 15, para poder avanzar en este proceso y utilizar todos esos recursos que tenemos para hacer todos los cambios necesarios que necesita el país. Interesantísimo esto. Ahora, ¿y cómo se llama el que hace el trabajo de campo? ¿Es empadronador? Empadronador, sí. Empadronador. Fíjate, nosotros en este censo... ¿Cómo los eligen? Bueno, fíjate, nosotros, así como te dije que pasamos por el proceso donde contratamos más de 3.000 personas que actualizaron la cartografía a nivel nacional, estuvimos trabajando tenemos más de un año trabajando en esa actualización de la cartografía. Posteriormente comenzamos a trabajar en la selección del personal que iba a trabajar. De los 18.000 empadronadores, 2.000 supervisores, 226 asistentes técnicos, alrededor de 200 jefes municipales. De todo este personal, nosotros a través de la página web
llamamos a la gente y allí concurrieron alrededor de 60.000 personas, los cuales pasaron por un proceso de selección, se les hizo una prueba psicotécnica y así fueron seleccionados. Y a partir de julio comenzamos a entrenar en cascada los diferentes niveles, a los supervisores primero, y a partir del 1 de agosto comenzamos el entrenamiento de los 18.000 empadronadores. Es decir, los estamos capacitando porque esos empadronadores, que deberían ser como mínimo bachilleres, tienen que tener una capacidad de poder manejar este equipo que estamos viendo aquí, poder trabajar con este equipo, y por eso pedimos entre las características que fueran gente joven que tuviera la capacidad pues de manejar esto, que fueran como mínimo bachilleres. Entonces ese personal ha sido seleccionado, luego ese personal asistió a las respectivas oficinas del INE y llevó sus papeles y actualmente están en la etapa de capacitación y ya listos, preparados los empadronadores para arrancar el primero de septiembre, van a arrancar visitando al mismo momento, porque vamos a trabajar todos los hogares del país. Bueno, también es importante destacar que en el cuestionario, que contiene una parte que son las características generales de las viviendas, luego las preguntas sobre la vivienda. Este censo tiene alguna innovación interesante en cuanto a las preguntas, por ejemplo, de los servicios. No preguntamos solo si le llega el agua y por qué vía le llega, sino la frecuencia con que le llega el agua, si le llega todos los días, cada semana o cada mes. Esto es importante porque una persona que le llegue el agua cada 2 meses o cada 3 meses o una comunidad, pues ya esa es una orientación importante para el Ejecutivo actuar en tratar de resolver el problema de esa comunidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la recolección de la basura. Ahí va. Allí en la recolección de la basura preguntamos la frecuencia de la recolección de la basura, porque bueno, si la basura me la recogen todos los días o me la recogen cada mes, indudablemente es un problema grave. Entonces, esas son innovaciones que tiene. Hay una pregunta que también es importante, que estamos preguntando por el número de años que tiene la vivienda, y esto está vinculado a todo el problema de seguridad en los terrenos, en la movilidad, para prevenir todo el problema de terremotos y toda esa serie de cuestiones para que contribuya con esa situación. Y así por el estilo, todas estas cosas que son, ¿cómo se llama?, son bien interesantes. La población indígena, ¿no? La población indígena, fíjate. Yo estaba pensando, me está adivinando todas las preguntas, pero hay lugares donde realmente es muy difícil llegar. ¿Cómo van a hacer? Bueno, Se me está ocurriendo las veces que hemos ido con la Fuerza Aérea al sur profundo a llevar ayuda. Se me ocurre La Esmeralda, la misión que está por allá. bueno, fíjate. Hubo momentos en que no se podía ni con la churuata llevar alimentos, ¿no? Si no iban los Hércules a la pista que hizo la propia Fuerza Aérea, no tenían ninguna logística, ¿no? Bueno, fíjate, nosotros en esta actividad estamos contando con el apoyo, por ejemplo, unas partes que hay veces son difíciles no por el acceso, sino por problemas, hay veces hasta de inseguridad. Por ejemplo, vamos a contar con cuando seleccionamos a los empadronadores y supervisores, los hicimos con la idea que fueran de la misma zona. Entonces allí vamos a tener apoyo de la gente de los consejos comunales, de gente de la población, y eso nos va a permitir acceder de una manera más expedita a todos esos sitios. Pero luego en la parte indígena, Venezuela tiene una población indígena en el censo pasado que alcanzó alrededor de 529.000 indígenas. Esa población hay que ahora es más visible, ¿no? Que es más Porque con la visible. jerarquización que le ha dado el gobierno, más el rescate cultural y el orgullo de pertenecer y de integrar las diferentes etnias, me parece que tiene una perspectiva muy diferente a la luz de un censo tan moderno como este, ¿no? Bueno, por supuesto, Venezuela
en estos últimos Acá no años... los escondemos, los jerarquizamos. Los jerarquizamos. Los tenemos Mira, se ha creado un ministerio para los pueblos indígenas, se le ha dado una gran importancia. Representación parlamentaria. La representación parlamentaria. Se ha estado trabajando en toda esta cantidad de cosas bien importantes para la población indígena. Ahora, hay una población indígena que vive, por ejemplo, los Wayuu viven en grandes cantidades en el estado Zulia, pues. Entonces ellos en otras partes viven en zonas urbanas. Bueno, en el censo se pregunta a la persona si es indígena y si vive en partes urbanas, va a ser censada, bueno, en la parte urbana, pero se va a identificar como una persona que es indígena, correcto. Pero hay 8 estados en los cuales hay comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en el cuestionario hay preguntas que existen para cuando una persona se declara que vive en comunidades indígenas. El cuestionario tiene algunas preguntas para esas personas que viven en comunidades indígenas y en zonas rurales. Pero luego va a haber el cuestionario para las comunidades indígenas donde se estudian toda una serie de características. Es decir, que nosotros, el censo nos va a dar una visión mucho más objetiva. Ahora, ¿qué sucede? Hay zonas realmente de difícil acceso. Allí vamos a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de alcaldías, con el apoyo de gobernaciones, con toda una cantidad de recursos, porque es imposible que nosotros, nuestros empadronadores, puedan, hay veces, llegar a esos sitios, pues. Entonces, en ese sentido, allí las Fuerzas Armadas nos van a dar un gran apoyo para poder llegar a todos esos sitios, como bien tú decías, como la Esmeralda o otros sitios. Y hay partes donde el acceso es bastante difícil. Bueno, tenemos, producto de los recursos que el Estado nos entregó, bueno, sí tenemos buenos ahorita vehículos para penetrar en ciertas zonas que también son de difícil acceso, pero son 4x4 que pueden entrar, pero hay zonas donde no entra ni 4x4 ni 4x6, ahí no queda otro remedio, o en helicóptero, o en aviones, o hay veces en lancha, toda esa situación, pues.